Buenas noches a todos. Esta noche estamos con Rubén Sagui. Hablaremos sobre grupos terroristas, Al-Qaeda e ISIS. Primera parte. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, ¿puedo empezar? Por favor, bienvenidos todos. Perfecto. Pues bienvenidos a todos a esta plática. Esta noche vamos a analizar los grupos terroristas en Medio Oriente y vamos a ver un poco cómo nacieron, su ideología, y creo que vamos a sacar la conclusión que son muy peligrosos. Ahora, para entender a todos los grupos terroristas que nacieron en Medio Oriente y en el mundo entero, tenemos que entender quién son los hermanos musulmanes. ¿Y por qué eso? Porque la mayoría o todos estos grupos crecieron y salieron en base de la ideología de los mismos hermanos musulmanes. Ahora, el movimiento de los hermanos musulmanes nació en Egipto. Y por eso tenemos que regresar y hablar un poco de la historia de Egipto para entender primero a los hermanos musulmanes. Entonces, el tema de nosotros hoy día son grupos terroristas en Medio Oriente. Entonces, podemos empezar ahora y entrar al tema exacto. Entonces, los hermanos musulmanes tenemos que entender, nacieron en Egipto en 1928, quiere decir después de la Primera Guerra Mundial, después de lo que los países colonialistas, prácticamente Francia, Inglaterra e Italia, o Francia e Inglaterra, dividieron el Medio Oriente y crearon el nuevo Medio Oriente, lo que hablamos en otras pláticas. Ahora, Hassan el-Banna era el líder y el que empezó con el movimiento de los hermanos musulmanes en Ismailía. Ahora, ¿por qué Ismailía? Ismailía, ustedes saben, es una ciudad en el delta del Nilo, porque allá los británicos tenían el centro administrativo del control del canal de Suez. Entonces, no es coincidencia que eso nació después de la Primera Guerra Mundial en Ismailía, en Egipto, donde los británicos tenían su protectorado y manejaban el canal de Suez. El centro administrativo estaba en Ismailía. Aquí podemos ver una foto muy antigua del señor Hassan Banna, que tenía muchos seguidores en su época. ¿Y por qué? La ideología fue fundada en el deseo de resistir los valores del Islam. Querían que todos estos valores que aparecen en la Sharia, aparecen en el Corán, serán los prevalecentes en la sociedad musulmana en todo el mundo, y claro, primero en Egipto, y querían eliminar cualquier influencia colonial de la vida religiosa y social musulmana. El tema principal, que la lema de él era: el Islam es la solución. La solución para todos los problemas de los árabes es el Islam. Si todo el mundo regresaría al Islam, se resolverían todos los problemas de los Islam y de los árabes. Entonces, ellos empezaron con unos labores de hermandad, convirtiendo en un movimiento social también, porque él entendió que sin escuelas, sin educación, no va a poder preparar nuevas generaciones que luchan por la causa.
Y por eso empezaron a construir muchas mezquitas, muchas escuelas, y entraron en algo de labor social. Los hermanos musulmanes apoyaron mucho a los palestinos en su lucha para su país. Estaban muy contra los comunistas, que tenían ya en esta época empezaron, o más tarde empezaron a entrar en Medio Oriente y en Egipto también. Organizaron clandestinamente milicias paramilitares para realizar ataques terroristas violentos contra las fuerzas colonialistas británicas, pero no solamente contra ellos. También tenían actos de mucha violencia contra las propias autoridades egipcias. Atacaron al gobierno, atacaron a políticos, atacaron a jueces y claro, había muchos ataques contra Israel también. Entonces la violencia era la carta que con ella querían resolver los problemas. Ahora, por tanta violencia, en 1948 el gobierno egipto los ordenó la disolución de la sociedad y la sacaron fuera de la ley. Y en 1949, un año después nada más, Hassan el-Banna, que lo vemos acá, que era el fundador del movimiento, fue asesinado. En 1951, 2 años después, fueron declarados otra vez legítimos por la ley y entraron otra vez en funcionamiento. Claro, ahora con otro líder. En 1953, otra vez el gobierno, 2 años después, el gobierno ordenó otra vez a este grupo como ilegítimo y lo sacó fuera de la ley. Quiere decir, era un juego de ratón y el gato. Cada vez que se empezaron con ataques y terroristas y todo, le sacaron de la ley. Hasta que en 1954 la sociedad fue disuelta y el nuevo primer ministro, Najib y Gamal Abdel Nasser, ordenaron que esa sociedad ya no es legal en Egipto, por la experiencia de la violencia que tuvieron durante los primeros años. En este mismo año, el movimiento se radicalizó mucho y atentó inclusive contra la vida de Gamal Abdel Nasser. Eso fue ya en 54. Bien, seguimos adelante en la historia. En 1965, unos 10 años después, de nuevo trataron de asesinar a Gamal Abdel Nasser. Un intento fallido y Gamal Abdel Nasser otra vez le sacó de la ley y empezaba la disolución de este grupo otra vez. En esta época ellos se dividieron ya en subgrupos y eso fue una característica de este movimiento, que siempre se renacieron a través de subgrupos que empezaron a nacer en diferentes partes. Y ahí empezó un subgrupo que se llama Jama al-Islamiyya y también el Jihad Islámico que conocemos y siguieron llevar atentados en Egipto, pero muchos de ellos tenían que huir del país por la persecución del gobierno y se fueron asentando en los países del Golfo, en las monarquías del Golfo, que eran más liberales y ahí pudieron tener asilo. Vamos avanzando en la historia hasta 2005. En 2005, por grandes presiones
de Europa y Estados Unidos, Hosni Mubarak, que era el presidente, sin querer, porque él conocía a este grupo, pero lamentablemente los europeos y los americanos solo vieron la fachada. ¿Y la fachada cuál era? Obras sociales. Construyeron escuelas, construyeron mezquitas, eso era por fuera. Pero todos los atentados terroristas y los grupos paramilitares y todo lo que conocieron los egipcios, ellos no conocieron. Entonces, por ignorancia, presionaron tremendamente al gobierno de Hosni Mubarak en esta época de incorporarles a la vida política de Egipto y tener representación. Entonces, otra vez entraron en forma legal los hermanos musulmanes a la vida política de Egipto. No era la primera ni la segunda vez. Y en las elecciones de 2005 perdieron en una forma muy vergonzosa y Hosni Mubarak ganó las elecciones. Había otras elecciones en 2010, 5 años después, en la cual Hosni Mubarak arrasó y ganó las elecciones fácilmente. Entonces, así estaban activos en la vida política, con atentados, con todo, pero en una forma clandestina, hasta que llegó la primavera árabe y en 2011, otra vez, por una presión muy, muy fuerte de Estados Unidos esta vez, Mohamed Morsi fue elegido como presidente de Egipto. No voy a entrar en toda la historia porque no es el tema, pero nada más les digo que la embajada de Estados Unidos tenía un oficial especial de contacto con los hermanos musulmanes a través de este representante, y era la época de Obama, que no entendió quiénes son los hermanos musulmanes. Les apoyaron políticamente con dinero y con muchas cosas y obligaban a Hosni Mubarak hasta renunciar. Obama le presionó a Mubarak y le dijo, y voy a dejar de pagar la gran ayuda de Estados Unidos de unos 4,000 millones de dólares anuales a Egipto si tú no renuncias y si tú no dejas el campo libre para Morsi, que era de los hermanos musulmanes. Y realmente en 2011, para hacer una larga historia corta, ganó Morsi y llegó a ser presidente de Egipto. 2 años apenas después, por el deterioro tan grande de la economía de Egipto, porque manejaron muy, muy mala economía, y más que todo, por el intento de Morsi de cambiar la constitución para poder ser elegido vitalizamente más que una sola vez. Hubo un golpe de Estado por parte del ejército que ya no aguantaba la situación. Ellos sí conocieron a sus hermanos musulmanes y pusieron al Abdel Fattah el-Sisi, que es hoy día el presidente de Egipto, a pesar de toda la presión de Estados Unidos y los europeos. También les cuento que los hermanos musulmanes, para concluir este capítulo, están muy activos en Gaza, en Cisjordania, en Siria contra el gobierno de Hafez el-Assad, en Jordania contra el rey Abdullah II y también en Sudán contra el gobierno. Quiere decir, siguen activos con toda su teoría que vimos, de regresar a la ley de Sharia, de expulsar toda influencia extranjera, occidental, del mundo de Medio Oriente o del mundo árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos fueron los hermanos musulmanes que hasta hoy en día están muy, muy activos. ¿Y por qué hablamos de los hermanos musulmanes?
Porque vamos a ver ahora cuando analizamos Al-Qaeda, y vamos a empezar con esto, que mucha de la ideología establecida por ellos fue adaptada casi 100% por los grupos Al-Qaeda, después ISIS y otros del Medio Oriente. Entonces, Al-Qaeda significa la base. Al-Qaeda es base. Entonces, eso es lo que significa y vamos a ver por qué escogieron este nombre. Es una organización terrorista, paramilitar, yihadista, que emplea la táctica de perpetuar atentados terroristas alrededor del mundo, a nivel mundial, con el objetivo de destruir el mundo occidental, que es el enemigo número 1 del Islam, según ellos. Ellos se dividieron en muchísimas ramas, en muchísimos subgrupos que vamos a ver a continuación en diferentes países del Medio Oriente y en el mundo. Y vamos a empezar con la historia. ¿Cómo empezó todo eso? Entonces les cuento que en los finales de los años 70, en un país que se llama Afganistán, hubo un partido comunista, el Partido Democrático Popular de Afganistán. Este partido comunista fue influenciado por las ideas tal vez muy bonitas del comunismo, de igualdad, etcétera, etcétera, y lucharon contra el gobierno cuyo presidente era Al-Fayed Amin, era un presidente de Afganistán, y ellos intentaron con todo el esfuerzo de atentar contra él y tornar a Afganistán en un país comunista por la influencia tan grande de la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, que quería meterse en todo lado y también en Medio Oriente y Afganistán. En 1978, los rusos enviaron sus ejércitos y batallones de comando, asesinaron a este presidente de Afganistán y trataron, y prácticamente inició una guerra civil en Afganistán, en el cual los grupos comunistas y el Partido Comunista de los afganos que estaban allá luchaban contra los talibanes o contra los musulmanes ortodoxos que estaban contra el comunismo. Y así empezó la guerra civil de Afganistán, con la ayuda de los rusos. Como en esta época los británicos y americanos estaban lejos de allá, aprovecharon los rusos su estrategia geopolítica de meterse en todo lo que es Medio Oriente. Bien. El ejército soviético mandaron 200,000 hombres con un aparato muy moderno de equipamiento bélico, con tanques, con armamento, con todo lo que Rusia tenía en esta época, los últimos tanques, el T-52, etc. Y junto con las milicias comunistas afganas, empezaron la guerra, que era la guerra de Vietnam de los rusos, que también duró 10 años. Quiero hacer una pequeña observación que ¿por qué pudo Rusia entrar en Afganistán y causar toda esta guerra? Era otra vez porque los países de Medio Oriente que fueron creados por los europeos con la idea que van a ser países nacionalistas, unidos, y que todas las tribus y todas las religiones y todas las castas y todas las familias se van a reunir bajo de un país nacionalista, no funcionó. Y por eso pudieron entrar los rusos y causar ese desastre en Afganistán, igual como pasó en Siria,
en Líbano, en Jordania, en fin, en todos los países de Medio Oriente que son países virtuales, no son países de verdad. Así fue en Afganistán también. Bien. Entonces, después de 10 años de una lucha muy sangriente entre los talibanes, los musulmanes y los comunistas y los soviéticos, la guerra terminó con la derrota de los rusos. Tenían que salir de allá con todo su ejército moderno, con los 200,000 combatientes rusos. Y la guerra terminó con un fracaso. También les cuento que muchos países musulmanes árabes mandaron a los mujahidines. Los mujahidines son la traducción de la palabra mujahidin, es el que ejerce el jihad. El jihad. Entonces, la gente que ejerce el jihad, que es la guerra santa contra los infieles, le llamaban mujahidin. Entonces, muchos países de Medio Oriente mandaron esfuerzos y ayuda de los mujahidines a los talibanes para esta lucha contra los rusos. Y lograron. Nada más quisiera también otra observación, que los talibanes, los mujahidines, todos estos grupos fueron financiados, entrenados y preparados ¿por quién? Por Estados Unidos. La CIA les ayudó en entrenamientos, en campos de entrenamiento, les adestró en tácticas de guerra, les dio financiamiento, les dio armamento y todo para luchar contra los enemigos de Estados Unidos, los soviéticos. Entonces, nada más vamos a ver que estos mismos mujahidines y talibanes y todos los demás, y después Al-Qaeda, fueron los principales luchadores contra Estados Unidos, los que les ayudaron al principio a fortalecerse en todo lo que es táctica y armamento, financiamiento, etcétera, etcétera. Es el sarcasmo de la historia. Bueno, les cuento que fundaron bases en Afganistán y en otros países también, pero en Afganistán, pequeñas bases donde se entrenaban con la ayuda de la CIA, de los Estados Unidos. Ahora, un dirigente joven de uno de los campos de entrenamiento era un joven saudita que se llamaba Osama Bin Laden. Era fundamentalista, muy radical, anticomunista, un señor muy extremista, pero educado. Él estudió en la Universidad de Riyadh de Arabia Saudita, economía y política, ciencia políticas. Era un hombre preparado y él era un dirigente de un pequeño campo de entrenamiento. Y los campos de entrenamiento le llamaban bases. Y por eso Al-Qaeda es la base, porque él era dirigente de una de estas bases. Bien. Al concluir la guerra contra los soviéticos, Osama Bin Laden se transformó el caudillo, el líder de Al-Qaeda, y se juntó, se alineó con los talibanes, que eran musulmanes ortodoxos también afganos, y empezaron a ejercer operaciones en todo el mundo. Les doy solo un ejemplo, que Osama Bin Laden actuó en Bosnia-Herzegovina en la tremenda lucha donde tenían los musulmanes con los cristianos, donde los cristianos querían realmente asesinar a todos los musulmanes de Bosnia-Herzegovina. Entonces Al-Qaeda y los grupos de talibanes ayudaron ya tenían capacidad muy grande bélica y táctica, etcétera, etcétera.
en la lucha de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina contra los cristianos. Entonces ya empezaron a operar no solamente en Afganistán, sino en todo el mundo, Europa, etc. Y claro, terminó luchar contra los de Estados Unidos que le dieron todo el apoyo en el principio. Entonces, en agosto de 1988, Osama Bin Laden formó el grupo que se llamaba Al-Qaeda. Rubén, ¿puedes poner la Él foto de fue Bin Laden? asesinado, sabemos, perdón. ¿Puedes poner la foto de Bin Laden, por favor? Otra vez, dime. ¿Puedes poner la foto de Bin Laden, por favor? Ah, perdona, claro que sí. Se me fue. Gracias. Este es el famoso Osama Bin Laden, el saudita. A propósito, era un hijo de una familia muy rica en Arabia Saudita. Ya les conté que terminó la Universidad de Riyadh, muy importante, etcétera, etcétera. Era un idealista, pero muy radical. Bien. Entonces, hoy en día, este grupo terrorista, él fue asesinado en mayo de 2011 por los mismos americanos, y hoy día, este señor que es Ayman el-Zawahiri, es un egipto, también de egipcia, educado, es el número 1 de Al-Qaeda hoy en día, después del asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán. Ahora vamos a hablar de eso. Bien, vamos a ver la hora, todavía tenemos unos minutos. Les cuento que hoy día esta organización terrorista bajo el mando de al-Zawahiri tiene unos 7,000 combatientes activos y es un grupo paramilitar, yihadista, etc. Y ellos son caracterizados por tener subgrupos que son leales a ellos. Tienen una organización muy importante que vamos a ver después. Pero les quiero demostrar y mencionar solamente algunos grupos, subgrupos de ellos. Por ejemplo, Jabhat al-Nusra, que todo el mundo me imagino que escuchó. Jabhat al-Nusra son grupos en Siria y Líbano que son prácticamente Al-Qaeda, pero se nominan en otra forma. Otro grupo, subgrupo, es Al-Qaeda del Magreb Islámico. Estos están activos en todo lo que es norte de África y se llaman Al-Qaeda, Al-Qaeda del Magreb. Hay otro grupo que es Al-Qaeda de la península arábica, que actúa en Yemen y Arabia Saudita. Le llaman Al-Qaeda de la península arábica. Hay otro grupo que se llama Frente al-Nusra de Irak y Siria. Eso es prácticamente ISIS. Vamos a hablar de eso después. Este grupo se separó del grupo de Al-Qaeda y formó su propio grupo, que vamos a hablar después. Pero al principio era el Frente al-Nusra de Irak y Siria, y era parte de Al-Qaeda. Al-Shabaab, todo el mundo conoce, son muy activos en Somalia y en Kenia, en África. Y los talibanes en Afganistán, Pakistán y toda la parte donde está Pakistán. Entonces vemos, todos esos grupos son muy poderosos, muy entrenados, muy leales a su objetivo y están muy, muy activos. Ahora, hablando de la ideología, hay que mencionar una o dos cosas que son muy macabras, pero son nuevas, que nunca pasó antes. Pues es una ideología externa del Islam y del Jihad, la guerra santa contra los infieles, contra todos los países, gobiernos, comunidades religiosas
grupos étnicos que supuestamente actúan contra el Islam. Quiere decir, no hay límite. Todo mundo es enemigo. Inclusive los civiles. Nosotros nos preguntamos por qué están haciendo atentados como la del 11 de septiembre en Nueva York contra civiles que no tienen nada que ver. Nunca hicieron nada contra los pero según la ideología de ellos, inclusive los civiles son enemigos que hay legitimidad de matar. En una entrevista con Osama Bin Laden, él lo mencionó muy claramente. Bueno, entonces, con todos los enemigos, son enemigos a muerte de los comunistas, del socialismo, del ateísmo, todos que son ateos también son los enemigos, y toda la cultura liberal del occidente. ¿Por qué? Porque en esta cultura hay legitimización de relaciones sexuales antes del matrimonio, hay legitimidad de lesbianas y todo lo que son gays, que son todas esas cosas que el Islam no puede aceptar. La homosexualidad no está permitida, etc. En fin, todos los valores de igualdad de hombre y mujer y todo lo demás que representa la cultura occidental está contra el Islam y por eso son permitidos para ser matados, todas estas personas. Y no solamente permitidos, es una obligación de jihad, es un deber de eliminar todas estas personas que van, eliminarlos de la paz de la tierra porque sus principios de vida y la ideología va contra los islam. Y claro, contra las leyes de la Sharia. La violencia es el único medio de unir a todos los musulmanes en la guerra de liberación, en la guerra santa, el yihad. Eso es muy macabro, pero es algo nuevo. Otra cosa, los actos de terror se llevan a cabo también contra civiles musulmanes que son colaboradores de las culturas occidentales. En otras palabras, casi no hay límite de a quién es obligatorio de matar y eliminar. Ahora, estos grupos tienen muchos seguidores que les fascinó esta ideología por alguna razón. En Pakistán, en Egipto, en Indonesia, en Arabia Saudita, en muchos, hasta en Europa. Había gente británica, alemana, estadounidenses, que les fascinó este tipo de ideología. Algo también importante, ellos creen que es una guerra a largo plazo, no es una batalla con mucha paciencia a largo plazo, hasta que el Islam va a derrotar a todos los países occidentales y va a llegar a establecer otro imperio musulmán como era en el siglo VII después de Cristo, donde prácticamente todo el mundo conocido era bajo la tutela y bajo la dominancia del Islam. Y por lo tanto, por ejemplo, hasta turistas inocentes, acuérdense en Egipto, los atentados contra los autobuses de turistas europeos que vinieron a Egipto. Uno se pregunta y no entiende por qué están matando turistas inocentes que no hicieron nada mal. Según ellos, hicieron mucho mal, porque ellos representan la cultura del occidente, la cultura que no acepta el Islam. Y por eso se puede matar niños, mujeres, civiles, cualquier persona de esta cultura. Ahora, la justificación de esta guerra encontraron muy fácil en el Corán,
Porque en el Corán hay tantos versos que se pueden interpretar en diferentes maneras, y encontraron también la base teológica y la justificación en el mismo Corán de toda esta ideología salvaje. Ellos creen que los líderes del mundo occidental es Estados Unidos de Israel y Europa, y que hasta que no se elimina a los Estados Unidos, europeos e israelíes de la paz de la tierra, no va a llegar digamos, no van a dejar en paz el mundo. Entonces estamos hablando de un muy largo plazo. Y según ellos, es la única manera de fomentar y apoyar a los intereses del Islam. Ya les conté que Osama Bin Laden, en una entrevista en 1999, dijo que para él no hay civiles, todos son enemigos del Islam, y por eso es legítimo de matar a todos estos. Ahora, otra característica muy importante y nueva es que ellos, la primera vez, justificaron los ataques de suicidas. Hasta esta época, la religión de Islam prohibió el ataque suicida o suicidarse. Esto era contra la religión, igual como que nuestra religión judía. Pero ellos son los primeros que legitimizaron los ataques suicidas con el objetivo de matar a otras personas. Entonces, para ellos es algo legítimo y algo muy legal. Y esa es la primera vez que una ideología extremista de este tipo legitimiza el suicidio, a pesar que la religión musulmana aparentemente también tenía sus reservas contra los suicidas. Y por eso la esclavitud, y estoy hablando en serio, esclavitud, tráfico de personas, está permitido para destruir el mundo de la cultura occidental. Y por eso vamos a ver a continuación qué cosas terribles han hecho ellas con tráfico de blancas, tráfico de mujeres musulmanas, no solamente occidentales, pero mujeres musulmanas que según ellos apoyaron al mundo occidental, les vendieron como esclavas sexuales a los de ISIS, etcétera, etcétera. También actúan contra las fuerzas de la ONU, porque el objetivo de la ONU es traer la paz en zonas de conflicto, y ellos están contra eso. Bien, entonces yo creo que hasta aquí nos dejamos la plática para hoy, y vamos a abrir la sesión para preguntas y encuestas y todo. Tal vez la última observación que quiero hacer, que sarcásticamente o irónicamente, los americanos que apoyaron a este movimiento y lo financiaron o lo entrenaron en estas bases de Al-Qaeda, este mismo movimiento está hoy día contra los amos que los crearon y los que financiaron y los que ayudaron en los primeros pasos. Pero así está la historia. Pues dejo el micrófono y con mucho gusto escucho observaciones o preguntas de ustedes. Si alguien quiere hablar, simplemente abran su micrófono. Pueden hacerlo. También nos pueden escribir preguntas o comentarios en el chat si no quieren hablar, o un mensajito en Facebook, los que nos están viendo en Facebook. Con muchísimo gusto los podemos leer y contestar preguntas o comentarios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo? No sé si usted ha oído, hay una mujer que yo la he oído hablando
en contra del occidente, siendo ella que defiende mucho a estos grupos terroristas? ¿Cómo puede ser, sabiendo ella todo lo que han hecho contra las mujeres, cómo puede ser que haya esas mujeres que estén apoyándolos? Sí, muy buena pregunta. Pero la ideología de ella es que las mujeres colaboradoras con la cultura occidental puede ser musulmana. A estas hay que matar y eliminar de la paz de la tierra. Ahora, ella se considera una fiel y leal seguidora de la ideología de la Qaeda y de los otros grupos terroristas. Y por eso es la justificación absurda de ella, y justifica sus actos porque ella puede hacer todo contra los infieles para que llegue al mundo otra vez el reino del imperio musulmán en su pureza. Entonces, para ella no es un conflicto, para ella no es un paradoxo. Es exactamente lo que ella piensa y cómo ella actúa. Y por eso vemos mujeres suicidas. Mira, le voy a dar un ejemplo. Hay un caso famoso de una mujer de Gaza que estaba muy enferma, no sé qué tenía, creo que cáncer, y la única manera de curarse era ir a un hospital en Israel. Y hicieron todos los pasos necesarios para que esta musulmana entrara a Israel y realmente la curaron. Estuvo en un hospital en Beersheba y por milagro se curó. Regresó a Gaza y después de un año le llamaron para un estudio para ver si el cáncer no regresó, etcétera. Una cosa de rutina. Imagínase la misma mujer cuando la checaban en Erez, que es el lugar donde pasan de Gaza a Israel, la encontraron con una bomba en su cuerpo. Era una mujer suicida que quería entrar a Israel y matar israelíes. Ahora, nosotros no entendemos la lógica. ¿Cómo puede ser? Fue curada en Israel, fue invertida en su salud y todo lo demás. ¿Cómo puede ahora ir a matar a los israelíes? Pero claro que sí. Los israelíes representan la cultura occidental con todas las perversias de homosexualismo y todo lo demás que hablamos, y es obligación de eliminarles de la paz de la tierra. Ahora, si me curaron, eso no tiene nada que ver. Entonces, solo nosotros no entendemos eso. Ellos sí, les queda muy, muy claro. Lamentablemente. Lamentablemente. Pues sí. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces, si no hay otras preguntas, vamos a resumir nada más. Y vamos a ver que el juego de la historia, cómo pasa en la historia cuando hay un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en esta época, como los estadounidenses crearon los mismos grupos terroristas que hoy día están actuando contra ellos en una forma brutal. Sabemos lo que pasó en los Torres Gemelas, que vamos a hablar en la próxima plática, pero esa es la historia. Y también hemos visto un poco la ideología de estas personas, y tal vez con eso vamos a entender cosas como la pregunta que hizo la señora Rosen, que no es entendible cómo estas personas están actuando de la manera que actúan. Pero vuelvo a resumir y repetir que es muy lógico según la ideología de ellos y la manera de pensar de ellos. Y otra cosa muy importante, que las personas, y me refiero a los europeos y los americanos y otros ignorantes del mundo, que no conocen la base de los hermanos musulmanes, cometen un gran error en tratar de apoyarlos a capa y espada
sin entender la limitación y sin entender la ideología que está atrás de esta teoría. ¿Quién más conocemos que es un seguidor muy fanático de los hermanos musulmanes? Un líder mundial, Erdogan, de Turquía. Claro. Erdogan es un seguidor fanático de los hermanos musulmanes. Entonces, el que no conoce la teoría de los hermanos musulmanes y ven a Erdogan como un dictador o lo que cree sin entender la base ideología en cuál está basando su personalidad, están cometiendo un grave error. Entonces, hay que conocer los enemigos. Pues sí. Sí. Pues no me queda más que agradecerle muchísimo de la asistencia. Rubén, Y en la próxima plática vamos a hablar de un poco más de todos los atentados perpetrados por este grupo Al-Qaeda. Y también vamos a entrar en un grupo más sangriente, un poco diferente, que es ISIS, lo que llaman Daesh. Y vamos a ver las hazañas de este grupo terrorista también. Rubén, Pues otra tenemos vez muchísimas una gracias. pregunta en Facebook. Rubén, Sí. tenemos una pregunta en Facebook que dice, ¿qué se puede esperar de Biden con respecto al terrorismo islámico? ¿Cuál ha sido su posición en el pasado? Bueno, entonces, miren, yo creo, tal vez una observación que vamos a hacer la próxima semana. Hay células durmientes de Al-Qaeda en todo el mundo, esperando a despertarse y perpetuar atentados. Ahora, Biden es un político experimentado, tiene mucha experiencia. Yo creo que no es tan inocente como Obama. Yo creo que inclusive el equipo que él formó, el ministro o el secretario de Relaciones Exteriores es un judío, aparentemente va a ser un judío, que conoce muy bien el Medio Oriente. Y yo creo que Biden va a ser una política que no es de Obama, tampoco va a ser de Trump, pero sí es un hombre que conoce la realidad y va a dar énfasis más a una política de Estados Unidos de alianzas. Va a tratar de regresar a la NATO, regresar a muchas alianzas que tenía Estados Unidos que Trump sacó a Estados Unidos. Pero sí creo que es un hombre sensato. No creo que va a cometer errores tan garrafales como la administración de Obama, a pesar de ser su vicepresidente. Yo creo que Obama fue uno de los peores presidentes para Israel. La verdad es que así es. Ya les mencioné que Obama no entendió quiénes son los hermanos musulmanes y apoyó mucho a los hermanos musulmanes en Egipto. Prácticamente obligó a Hosni Mubarak a renunciar para que surjan los hermanos musulmanes. Y otra vez, se supone que Obama es musulmán, entonces sí los debería de entender. Bueno, hay una teoría que dice que, claro, mira, Obama yo creo que era un idealista. Imagínense, el primer discurso de él al mundo musulmán era en Cairo, en Egipto. Y ahí pronunció el discurso, ¿cuál era? Abriendo los brazos a todos los musulmanes del mundo, porque quería cambiar la política de Estados Unidos. En vez de pelear contra Irán, contra los musulmanes, él quería hacer una alianza con ellos. Pero por ignorante no entendió que los musulmanes ortodoxos extremistas jamás de los jamases van a aceptar la cultura occidental y la cultura de Estados Unidos. Y jamás de los jamases van a ser aliados verdaderos de los infieles.
Entonces, él tenía una ilusión y tal vez un sueño inocente que podría acercarse al mundo musulmán y con eso evitar conflictos y derramamientos de sangre al aliarse con ellos, no al pelear contra ellos. Pero era un pensamiento inocente, algunos dicen por ser musulmán, etcétera, pero no lo sé, pero que fue un gran error, la verdad. Y por eso era también contra Israel, no permitió muchas cosas a Israel, estaba contra el Estado de Israel en muchas cosas porque pensaba si va a ir con los árabes y palestinos contra Israel, los árabes le van a admirar a los Estados Unidos. Y no entendió que no es él, es la cultura que él representa. Claro. Y nunca lo van a aceptar. Porque él conocía musulmanes que en Canadá o en Estados Unidos, musulmanes que terminaron las universidades y eran musulmanes inteligentes que ya no eran ortodoxos musulmanes, eran liberales. Y él pensó que todo el mundo musulmán es así. No, la mayoría del mundo musulmán todavía es de la cultura tribal que hablamos. Todavía es ortodoxo, todavía es fanático. No son los pocos musulmanes que él conocía en el mundo occidental, que eran gente inteligente, abierta y todo lo demás. Ese no es el mundo musulmán representativo. Y eso fue el error, creo yo. Según entiendo yo, cuando fue a hacer su primera plática allá en Cairo, les pidió perdón. Exacto. Obama les pidió perdón a los musulmanes. Sí. Quiere decir, leyó en una forma totalmente errada la política, los musulmanes, su religión y todo lo demás. Y el hecho es que el ataque a las Torres Gemelas fue perpetrado por los mismos musulmanes que él quería acercarse a ellos. Sí. Y otros miles de ataques que vamos a ver la próxima semana. Y ahorita los que atacaron las Torres Gemelas se quieren unir con Israel porque le tienen miedo a Irán. Así es. Raquel, ¿quieres hablar? Sí. Hola, Reuben, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Raquel. Mira, a ver, hace ratito Fanny Sarfati dio una plática de Golda Meir y dijo algo que en lo que podemos resumir todo lo que estás diciendo. Ella dijo que la paz llegará cuando los árabes aprendan a amar a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. O sea, ellos ya lo traen desde el vientre, el odio. Mira, mi hijo trabaja en Beersheba, en el hospital Soroka, y a él le tocó el caso de esta persona que estás diciendo, esta mujer que venía se quería inmolar, traía las bombas, y a él le tocó estar ahí. Entonces, ellos tienen un odio, ya es un chip de odio que está muy difícil que se quite, ¿me entiendes? Y más con todos estos grupos extremistas. Claro, es un muy buen punto y es de lo que esfuerza de todo lo que hemos dicho, es exactamente lo que tú dices. Ahora, hablando de Obama y de la cultura occidental, cuando los hermanos musulmanes entendieron el valor de la educación fanática en preparar nuevas generaciones de lo mismo, eso solamente se puede hacer cogiendo niños de 3, 4 años y empezar a educar, entre paréntesis, en estas ideologías. Ahora, el Occidente nos entendió la interpretación de por qué están dando énfasis a la educación y dijeron, oh, ese es un grupo social muy avanzado.
y tienen las ideas liberales de nosotros, la educación, la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, por tener una labor social de construir madrazas, que son colegios, y construir mezquitas, ellos pensaban, hombre, esos son nuestra gente. Estos son a favor de la educación liberal y todo lo demás. Equivocados. Claro. No entendieron quiénes son. Claro, y todo el presupuesto que les dio Israel cuando hicieron el muro de Gaza, lo utilizaron para hacer túneles, en vez de haberlo utilizado en infraestructura, en cosas para salir adelante como un estado aparte, ¿no? Y lo utilizaron Claro. en hacer túneles para matarnos. O sea, están envenenados, es por demás. Está muy difícil esta situación, yo no le veo remedio. Claro. Quiero citarles un diplomático del Golfo Pérsico, no es un judío, un diplomático musulmán. ¿Saben quién dijo él? Si los dirigentes de Gaza hubieran utilizado todo el dinero que les mandaron durante los últimos 20 años, los países del Golfo, Qatar y todos los demás, podrían edoquinar a toda Gaza con edoquines de gold, ¿cómo se dice? De lingotes de oro. Lingotes de oro. Podrían edoquinar todo lo que está en Gaza, todos los edoquines, todas las calles de Gaza con oro. Y esa es la verdad. Lamentablemente, la mayor parte de este dinero no fue parado por lo que necesitan los palestinos. Fue parado en los bolsillos de los líderes y en armamento y túneles y otras cosas macabras contra Israel. Esa es la pura verdad. Claro. Señor Reuben, dígame una cosa, ¿y cómo es posible que los países árabes, los Emiratos Árabes, Saudi Arabia y todos ellos, que tienen tanto dinero, cómo es posible que no hayan hecho nada o no hayan podido contra estas gentes? O sea, que los agarren, que los, no sé, ¿cómo es posible? Digo, yo sé que son países sumamente grandes y tienen muchísimo dinero. Sí, pero no es tan fácil. Ellos tienen mucho miedo. La Organización de los Países Árabes, la Liga Árabe en los años 80, 90, etcétera, trataron de hacer un frente común contra Israel y con el apoyo a los palestinos. Sí. Entonces, en Arabia Saudita todavía hay palestinos, hay muchos palestinos, y hay una población palestina que está contra Israel hasta hoy en día. Claro que allá lo que manda es el rey. La población no, pero hay un miedo, no es tan fácil para ellos abiertamente ir a favor de Israel. Y por eso solamente Bahrein y los Emiratos Árabes y Sudán entraron a tratados con Israel. Arabia Saudita, aunque lo quiere, y de facto abrió sus cielos para vuelos de Israel, que nunca sucedió anteriormente, todavía tiene mucho miedo abiertamente ir y firmar un tratado con Israel. Entonces no es tan fácil, pero eso va a llegar, espero. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, señor Reuben. Miriam, tienes que activar tu micrófono, no se te oye. No, activa tu micrófono. Que si no piensa usted que Biden, que ya está tan avanzado de edad, que es muy fácil de que Obama sea el que mande y no él. Bueno, la verdad es que hay una teoría que dice que Obama, que vive hoy día, creo que cuatro cuadras de la Casa Blanca, va a tener mucha influencia en el gobierno de Biden. Podría ser. Pero no se sabe hasta qué punto le va a obligar a Biden o influir a Biden de ir por su camino. Estoy seguro que no va a ser tan extremo como Barack Obama. ¿Y la vicepresidenta?
Bueno, ella la verdad no tiene mucha experiencia, creo yo, en relaciones internacionales y geopolítica mundial. Ella más bien era una senadora, una juez. No sé si se va a meter en la parte de la política exterior. Creo que no tanto. Espero que le van a dejar a los expertos que conocen el Medio Oriente, porque si no, va a ser otro desastre. Porque el Congreso tiene muchísima gente antisemita. Claro, Sí. claro. A ver qué pasa. Sí. Ahora sí. Muy bien. Pues me quedo a agradecerles otra vez. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima plática. Primero Dios, claro. Gracias, Rubén. Bye. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego, muy amable. Igualmente. Amable, igualmente. Unas pláticas muy interesantes. Muchas gracias. Gracias. Así es.